Dios bendiga a mis hermanos. Damos las gracias al Señor por el privilegio de estar aquí. Qué gozo es adorar a Dios, bendecir al Señor, exaltar al nombre glorioso de Cristo. Para mí es de sumo gozo de estar juntos con ustedes en esta mañana, de ver también algunas caras que nos visitan. Todos ustedes son bienvenidos en la casa de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Le damos la bienvenida a nuestro glorioso Dios y también a cada uno de ustedes. Yo le decía al pastor la inquietud que tengo. No es que estoy en contra que vengan muchos predicadores, pero tenemos que dedicarnos localmente a alimentar nuestras almas en la palabra de Dios. Y Dios me dio esta serie mientras yo oraba hace mucho. Yo tengo esta serie desde Santo Domingo. Ya el Señor me había dado esta serie que se titula ¿Soy yo hijo? ¿Soy hijo o hija? ¿Usted se ha preguntado alguna vez personalmente, porque la palabra de Dios nos manda a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la verdad, para ver si estamos en la fe? ¿Usted nunca ha llegado a un momento que usted se ha puesto a pensar personalmente, que usted mismo se autopregunta, dice, ven acá, yo estoy viviendo por Dios o para la gloria de Dios? ¿Soy yo un hijo de Dios verdaderamente? Esta es una pregunta que nosotros debemos contestar. Entonces, lo que yo me pregunto, si en verdad soy un hijo o una hija de Dios. Esta es la serie que vamos a estar hablando por algunas semanas, si el Señor nos permite, para la iglesia de Dios, sobre la serie ¿Soy yo hija o hijo de Dios? Bien, esta serie está basada, comenzando en el libro de Efesios, y yo quiero, antes de entrar en el libro de Efesios, que usted me permita introducir el libro de Efesios. Me gusta que cuando estamos hablando de Dios, que podamos saber de qué estamos hablando, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Queremos asegurar de que usted, cuando usted escucha hablar del evangelio, que usted no tenga ninguna duda, que usted tenga todas las informaciones necesarias, suficientes para usted alimentarse a sí mismo y también para que usted pueda hablar a otra persona del evangelio de Cristo. Porque el evangelio es un libro bendecido, un libro bendito que Dios nos ha dado como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, para que podamos nutrirnos en la palabra de Dios y no solamente alimentarnos nosotros mismos como iglesia de Cristo, sino que podamos también darle a otro. Pero si yo no tengo en mi casa, si no hay comida en mi casa, no hay manera que yo pueda alimentar a otros. ¿Me están entendiendo? Espero que ustedes estén conmigo. Entonces, el libro de Efesios lo escribió el apóstol Pablo. Pablo es su autor. Lo escribió alrededor de los años 57 al 62 después de Cristo. Entonces, Pablo, como autor, encontramos en esta primera carta del libro de Efesios, capítulo 1, donde él mismo se identifica como autor. Usted sabe que de antes, aunque esto se ha cambiado últimamente, las personas que, los que somos más viejitos, ¿verdad? De antes usted sabe cómo uno se comunicaba. ¿Cómo usted se comunicaba con una persona? ¿Cómo era que, vamos a decir, los noviazgos, ¿verdad? Cuando tú estabas enamorado de alguien, eso yo lo practiqué muchísimo en mi vida personal, donde yo tenía que sentarme, escribir una carta, ¿verdad? Y después que usted escribe la carta, a veces uno se presenta desde el principio, a veces uno no se presenta al principio de la carta, sino al pie de la carta, o tú firma. Wilfrido escribió esto y esto, y tú firma abajo. Pero a veces también comenzamos identificándonos. Ustedes saben de qué yo estoy hablando. A veces cuando usted enviaba una cartita a una persona que usted amaba, ya eso no se usa, ¿verdad que no? Como ahora los celulares han ocupado todos los espacios, ya usted no tiene tiempo ni siquiera para escribirle una nota a su cónyuge. Yo hacía eso también a mi esposa. Yo le escribía una cartita y le dejaba una nota. Y de antes también mi esposa era muy poco en hablar. Ella me escribía, hay cosas que ella quería decirme, me escribía una nota. Entonces, y también en el tiempo de Pablo, la forma que se identificaba, yo no sé si usted se ha confundido con una carta que no tenga el apellido de la persona, ¿verdad?
Pablo se identifica en el capítulo 1, versículo 1:1, que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahí podemos ver con claridad el autor de la carta de los Efesios, ¿sí o no? Entonces estamos claros que Pablo es el autor. Y también en el capítulo 3, versículo 1, Pablo escribe: por esta causa yo, Pablo, mencionando su nombre con claridad, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Entonces, ¿en qué lugar se escribió la carta? Pablo escribió la carta en la prisión. Esto lo vamos a discutir, vamos a ver durante este tiempo de introducción a la carta de los Efesios. Pablo escribió esta carta desde la prisión. No hay una buena definición clara si fue en la prisión de Cesarea alrededor de los años 57 al 59 después de Cristo, o si fue escrita en la prisión en Roma alrededor de los años 60 al 62 después de Cristo. Esto lo encontramos en la historia del libro de los Hechos. En Hechos capítulo 24 encontramos cuando Pablo estuvo en Cesarea, y en Hechos capítulo 28 versículo 30 cuando Pablo estuvo en Roma. Lo importante es la evidencia y testimonio que nosotros podemos encontrar. La evidencia a favor del encarcelamiento en Roma parece más probable para la tradición que afirma o confirma esta conclusión. Si fuera así, podemos decir entonces que Pablo escribió la carta desde Roma alrededor de los años 60 al 61 después de Cristo. Esto habría acontecido mientras estaba alojado bajo custodia en una casa de alquiler en Roma, según Hechos 28, versículo 30. Entonces, más evidencia sobre la autoría de Pablo, en línea, en consonancia de todo esto, esta carta, en línea con esta indisputable aceptación de la autoría de Paulina en la iglesia primitiva. Porque siempre ustedes saben, cuando alguien está haciendo un trabajo, siempre aparece alguien que pueda dar testimonio, y todavía eso existe, mi amado. Hay gente que viene e investiga a cierta persona, investiga para saber el hecho, si en verdad sucedió o si es el autor o no. Otros consideran que el libro de Efesios es la corona de todos los escritos de Pablo, mientras que algunos eruditos piensan que el libro contiene un estilo de escritura, vocabulario e incluso enseñanzas que no son típicas del apóstol Pablo. Siempre va a aparecer alguien que critica. Eso es normal. Alguien va a decir: no, yo creo que fulano, esta letra no parece, o esta obra no parece de fulano. Pero mientras que nosotros, cuando vamos a predicar o hablar de una carta, tratamos de investigar algunas fuentes que puedan dar evidencia, como la iglesia primitiva, que sí afirmaron que Pablo fue el autor del libro de Efesios. Y también nosotros encontramos que esta carta es una carta sumamente importante. Otros consideran que la carta es la corona de todos los escritos del apóstol Pablo, la carta a los Efesios. Entonces, esa carta paulina fue una carta que se escribió desde la prisión. Esta no fue la única carta que Pablo escribió desde la prisión. Escribió también Efesios, escribió Colosenses, Filemón y Filipenses durante el mismo encarcelamiento. Encontramos también la destinación, varios manuscritos importantes y temporáneos no contienen las palabras en Éfeso. Según capítulo 1, versículo 1, la carta fue llevada a destino por ¿quién? Tíquico, porque un emisario de Pablo, que fue Tíquico, que tomó la carta, porque de una prisión usted no tiene derecho de salida. A pesar de que en Roma, la prisión de Pablo en Roma era una prisión domiciliaria, como llamamos nosotros. Pero Pablo utilizó a Tíquico para llevar esta carta hacia los hermanos. Según Colosenses capítulo 6, versículo 21,
Y en Efesios 6:21, Colosenses 4:7, es identificado como emisario de Pablo, Tíquico. Las cartas a los Efesios y a los Colosenses probablemente fueron entregadas al mismo tiempo, dado que en ambas cartas el apóstol Pablo, el apóstol destacó que Tíquico era su emisario, quien informaría a las iglesias con respecto a la situación de Pablo en la prisión. Entonces, vemos algunas sugerencias sobre el escenario de la carta de los Efesios. Entonces, vamos a sugerir que es posible el escenario del seguimiento de esta manera. Mientras que Pablo estaba preso en Roma, surgió la necesidad de responder a nuevas filosofías religiosas que ejercían influencia en el área de Asia Menor. Pablo recibió de parte de Epafras. Ustedes saben que Epafras era el fundador de la iglesia, una de las iglesias que estaba en esa ciudad de Lico. La motivación, Pablo recibió la motivación para escribir a las cartas y lo envió con Tíquico, quien le informó sobre las amenazas del cristianismo en el Valle del Lico. Entonces, en respuesta, Pablo escribe una carta a la iglesia de Colosas, más o menos al mismo tiempo, ya sea poco antes o poco después, redactó una carta más extensa y general dirigida a las iglesias de Asia Menor, que incluía la Odisea y Éfeso. Entonces, Pablo permaneció en Éfeso, la ciudad capital de la provincia de Asia Menor, por casi 3 años. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 31 en adelante. Lo que llamamos Efesios probablemente fue una carta circular, pero Éfeso era la principal iglesia y a la que estaba dirigida la carta. Estos factores ayudan a explicar la audiencia de nombres personales de creyentes efesios. Después de que Efesios la hubiera leído, la carta habría sido después enviada a Colosa, la Odisea y a otras iglesias en el área. Entonces, podemos ver algunas características de la carta de Efesios, la situación, la salutación, como ya nosotros vimos en el libro, en el capítulo 1, la estructura de Efesios es similar a la de Colosenses. Hay muchos tópicos tratados en común en ambas cartas. El mensaje es marcadamente similar. Entonces, en el libro de Efesios encontramos, usted sabe que el libro de Efesios tiene 6 capítulos. En esos 6 capítulos tiene 155 versículos. Más de la mitad contiene expresiones idénticas a la carta de Colosenses. Así que Efesios y Colosenses son 2 cartas similares que tienen una similitud muy cerca. No obstante, la carta de los Colosenses es abrupta, argumentativa y aparentemente está comprimida, mientras que Efesios presenta un cuadro más grande y terminado, que es meditativo, instructivo y expansivo. Aunque Colosenses y Efesios contienen muchas similitudes, es importante observar las características de Efesios. Cuando se renueve el contenido de Efesios, que es común a Colosenses, permanecen unidades de materiales que son únicas de la primera carta. Entonces, podemos ver las enseñanzas del libro de Efesios. En Efesios capítulo 1 encontramos, ¿verdad?, que es nuestro mensaje en el día de hoy, una bendición extensiva. En el capítulo 2, versículo 1 al 10, una afirmación confesional sobre la nueva vida en Cristo. Y en el capítulo 3, versículo 14 al 21, encontramos a Pablo orando en una vida de oración y extender una vida de oración para entender el misterio de Cristo. Y número 4, encontramos en el capítulo 4, versículo 1 al 16, una exhortación extensa
a la unidad cristiana, la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Y número 5, encontramos en el capítulo 5 del versículo 8 al 14 una sesión sobre caminar en la luz. Y número 6, encontramos en Efesios 5, versículo 23 al 32, un desarrollo teológico sobre los roles familiares. Y últimamente, número 7, encontramos un cuadro único de la guerra espiritual de los cristianos. Entonces, con esto encontramos entonces el tema central o los temas centrales del libro de Efesios, que es la unidad de Cristo, la muerte a la vida cristiana, la lucha espiritual que nosotros enfrentamos. Y con esta introducción, yo quiero que podamos orar. Padre, gracias por esta mañana, por tu palabra, gracias por darnos un cuadro de entendimiento, de poder entender, entrar en este libro de Efesios para hablar, Señor, de lo que tú has hecho en la vida de un hombre que decidió, aunque no decidió personalmente al principio que era enemigo tuyo, un hombre que asediaba la iglesia de Cristo, pero en tu voluntad, Señor, tú lo salvaste, lo escogiste para que el evangelio de Cristo pudiera ser esparcido, expandido a través de todo el imperio y también, Señor, el mundo, por lo cual nosotros hoy en día somos beneficiados de este evangelio que llegó a nosotros. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de poder ser parte de tu reino, Señor. Gracias por tomarnos en cuenta desde hace tantos años, desde el principio del mundo. Ya tú nos tenías en tu corazón y en tu mente. Te damos las gracias, Señor, por este privilegio, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amado, yo quiero que usted lea conmigo el texto de la palabra de Dios que se encuentra en Efesios capítulo 1, versículo del 1. El pastor lo leyó al principio del culto, donde se encuentra el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Dice: bendito sea, el versículo 3 del capítulo 1 del libro de Efesios, del 3 hasta el 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia para, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria al Señor. Damos gloria a Dios, mis amados, por su palabra. Entonces Pablo comienza esta carta hacia los Efesios bendiciendo al Señor. Y esta carta fue escrita, hermano, para los cristianos.
Una carta que Pablo escribe para amonestar, para motivar, para ayudar a los creyentes en Efesio y en toda Asia Menor, que estaban pasando por unos momentos difíciles, momentos de persecución, momentos de acechanzas doctrinales. Porque había un grupo de personas que se había levantado hablando en contra de Dios, en contra de la doctrina de Cristo, del evangelio que el apóstol Pablo había predicado, el evangelio que estos hermanos habían predicado en esa ciudad. Ahora sí yo te pregunto, con el tiempo de Efesios, de los Efesios, de Asia Menor, y el tiempo que estamos viviendo actual, que ahora mismo es Turquía, el tiempo que vivimos aquí en República Dominicana, ¿cuál es la diferencia? ¿Ustedes creen que la iglesia de Cristo está siendo amenazada, está siendo invadida en este tiempo que vivimos? Yo digo que sí. La iglesia de Cristo también está siendo amenazada hoy en día por enseñanzas falsas, enseñanzas raras, enseñanzas que apartan a la gente, que desvía el enfoque del cristianismo en nuestro tiempo. Y muchas veces nos quedamos tranquilos, nos quedamos con los bracitos cruzados. Pero Pablo comienza bendiciendo al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales. Pablo está hablando con los hijos de Dios. Y la razón que nosotros elegimos ese tema, si soy hijo o no, yo quiero que tú entiendas que este mensaje es dirigido a los hijos de Dios. Cuando yo hablo de hijos de Dios, estoy hablando de aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han aceptado a Cristo como su único Señor y Salvador. Y es contigo que estoy hablando, a ti que Dios te ha bendecido como hijo, como hija de Dios, y Él te ha dado, Él te ha predestinado, primero te escogió, que eso es lo primero. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Anote esta palabra, toda bendición espiritual. Ahora, si yo te pregunto, tú como hijo o hija de Dios, ¿tú crees que tú eres bendecido? ¿Eres tú bendecido por Dios? Porque muchas veces como creyente estamos peor que aquel que no tiene a Dios. Más triste, andamos miserablemente, como que no tenemos esperanza, como no tenemos a nadie en nuestras vidas. Mientras que somos escogidos de Dios. ¿Usted entiende lo que significa eso, ser hijo de Dios? Ser alguien que Dios escogió, predestinó desde antes de tu nacer. El Señor tenía plan en tu vida, el Señor te escogió, el Señor tenía en su plan eterno de traerte a su luz admirable. ¿Usted entiende esto? Pero ¿sabe cuál es el propósito de todo eso? Dice que Dios te escogió, te predestinó. ¿Sabe para qué? Para que tú te presentes, tú y yo nos presentamos delante de Dios sin mancha y sin contaminación. Para que podamos presentarnos delante de Dios santo, sin mancha y sin contaminación. Este es el propósito de ser llamado cristiano. Este es el propósito de ser llamado hijo de Dios. Este es el propósito de la iglesia de Cristo. Nosotros no somos cualquiera, hermano. El cristiano que es hijo de Dios, que ha sido escogido por Dios, que ha sido predestinado por Dios, tú no eres cualquier persona. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios y tú no puedes ser cualquiera. Porque tú has sido escogido, tú has sido lavado por la sangre de Cristo. Y el llamado de Dios es que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Para eso Dios me escogió. Para que mi vida sea para la alabanza de la gloria de Dios, del que me llamó. Porque el que llamó es santo, dice su palabra. Y yo tengo que ser santo como Él. Dios nunca le da una carga a sus hijos que Él no sepa que usted la puede llevar. Y si Dios te llamó, es porque Él sabe que tú puedes ser santo. Ahora, yo no sé, tú sabes que hoy en día
El púlpito no predica. La mayoría del púlpito, los púlpitos cristianos, las iglesias se han convertido en centro de diversión. Puede ser que a usted no le guste el mensaje que estoy predicando, porque yo estoy hablando un mensaje de Dios, de la palabra de Dios. Estoy hablando cosas serias que tienen que ver con tu relación personal, con tu santidad, con tu caminar como hijo e hija de Dios. Y oye, déjame decirte eso desde ahora. Yo no tengo que ver que ahorita usted no me salude, que usted me vea por ahí. Usted sabe que ese es mi enemigo, no hay problema con eso, porque Dios me mandó aquí para decirte la verdad de Cristo. Si hemos de ser la iglesia de Cristo, hermano, tenemos que andar como hijos de Dios. Tenemos que andar en santidad. Ya el púlpito no habla de santidad. Ya la iglesia, cuando usted oye el púlpito se predica, ya el tema de santidad, Dios, esto es lo último que se habla. Cuando se trata de que yo tengo que santificarme, tengo que caminar, vivir una vida sin mancha y sin contaminación, ya ahí hay problema. Pero yo me llamo cristiano. Entonces la iglesia se convierte en un centro de entretenimiento, donde la gente viene, quiere escuchar cantar, quieren brincar, pero quieren seguir viviendo en su pecado. Cuando no se ataca el pecado, erradicar el pecado de la iglesia, Dios nunca va a obrar una iglesia que esté en pecado. Porque Dios ha llamado a sus hijos a ser santos. Dios nos escogió para que podamos anunciar su virtud a este mundo. Somos un real sacerdocio, nación santa. Oiga, hermano, tú no eres cualquiera. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes que saber que tú no eres cualquier persona en este mundo. Porque la única institución que tiene ese poder de Dios, la única institución que Dios ha llamado para que anuncie su virtud, su poder, donde Dios se manifiesta su poder, es a través de la iglesia. No hay otro medio, hermano. Y la iglesia está ahí para predicar el evangelio de Cristo, para decirte la verdad si tú eres cristiano. Y si tú estás en pecado, hermano, tienes que arrepentirte. Porque todavía la puerta de la gracia está abierta. Todavía Cristo está ahí. Porque muchas veces nos llamamos hijos de Dios, pero es solamente público. Porque en lo secreto nuestra vida está podrida. Nos llamamos cristianos solamente cuando venimos a la iglesia, pero mi diario vivir, mi caminar, mi pensar, mi hablar, mi acción no habla de Cristo. Nos llamamos hijos de Dios cuando estamos apartados de la gracia y cada día estamos crucificando a Jesús con nuestro pecado. Decimos que estamos bien cuando no estamos bien. Decimos que estamos caminando bien cuando estamos en pecado, hermano. Si somos hijos de Dios, tenemos que sentir dolor a lo que Dios siente en su corazón, porque a Dios, dice la palabra de Dios, le duele el pecado del ser humano cuando ve a sus hijos pecar contra él continuamente. Oye, ¿dónde está Cristo en tu vida? Estamos crucificando a Cristo cada día en nuestra forma de vivir y nos llamamos hijos e hijas de Dios. Dios nos llamó para que vivamos para la gloria de su nombre. Es para su gloria que tú estás aquí. Yo no creo que tú viniste a la iglesia a escuchar nada más al pastor hablar. Tú viniste aquí porque tú quieres darle gloria a Cristo. Porque tú quieres bendecir al nombre de Dios. Tú quieres glorificar a Dios. Por eso tú estás aquí. Y la palabra de Dios nos dice que Dios nos ha bendecido. Y déjame decirle que la bendición de Dios es para sus hijos. Aquellos que Dios bendice con toda bendición en lugares celestiales en Cristo son los cristianos. Son aquellos que han nacido de nuevo, que han respetado, entendido la santidad de Dios, que han caminado por los caminos, los senderos de Cristo. Son ellos que son bendecidos por el Señor. Gloria a Dios. El mundo puede tener todo lo que tenga, hermano. Tú puedes tener todo lo que tú tengas.
Si Cristo no está en tu vida, tú eres miserable. Porque aquí usted no trajo nada y usted no va a llevar nada. Lo único que tú puedes hacer, amado, es tener a Jesucristo en tu vida como la riqueza más grande que existe en este mundo, en esta vida. No hay mayor riqueza. Nosotros somos ricos en Cristo. Y eso está en las iglesias, muchas iglesias. Nosotros los hermanos vivimos una vida miserable espiritualmente hablando. Porque no ha habido hombres y mujeres de Dios que se levante, que diga, ¿sabe qué? Yo voy a honrar a Dios, yo voy a vivir por Dios, yo voy a caminar por Dios, yo voy a dejar el pecado, voy a luchar, voy a renunciar al pecado para honrar a Cristo. Es por eso que usted no ha visto la maravilla de Dios en medio de nosotros. Porque si hay un hombre, una mujer que se levanta para honrar a Dios, déjame decirte, Dios se va a glorificar. Su palabra es fiel. Y Él te va a bendecir. Y cuando yo hablo de toda bendición, estoy hablando no solamente bendiciones espirituales, porque cuando Dios te bendice, Él te bendice en abundancia en todos lados. Por toda manera tú eres bendecido. Pero somos cristianos miserables a veces, porque no andamos conforme a los designios de Dios, a los propósitos de Dios en nuestras vidas. No andamos conforme a los designios de Dios. Mientras que tú, amado, quiero que tú entiendas, tú cristiano que has aceptado a Jesús, que has tomado la decisión de seguir a Cristo, desde el día que tú tomaste la decisión para seguir a Cristo, ya tu identidad está diferente, se ha cambiado. Ya tú no eres la misma persona, tú no tienes el mismo nombre, porque Dios ha cambiado tu nombre. Ahora tú eres hijo de Dios. De antes tú eras enemigo. De antes tú andabas en tus deseos carnales, en la vagabundería, la vanagloria, buscando todo, pero ya no. Ahora tú eres real sacerdocio, nación santa. Tú eres pueblo adquirido por Dios para que anuncie, ¿sabe qué? El poder de Dios. ¿Cómo yo voy a anunciar el poder de Dios si yo no vivo por el Señor? ¿Cómo yo puedo anunciar el poder de Dios en mi vida si mi vida no está caracterizando la santidad de aquel que me llamó? Es imposible que podamos honrar a Dios para que podamos realmente ver la mano, los brazos de Dios manifestándose sobre nuestra vida. ¿Tú sabes qué? Como hijo obediente tenemos que andar en pureza. Mi llamado para ti en esta mañana, hermano, es que debemos darle la gloria y la alabanza a Dios. Dale alabanza a Dios en tu vida. No me traiga alabanza a mí. Dale gloria a Dios, porque para eso que Dios te escogió, para que tú le des gloria a Él, para que le dé alabanza desde que te levantes hasta que te acuestes. Dale gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es. Como hijo obediente, dice la palabra, no debemos conformarnos a los deseos que tenemos, los deseos de este mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, dice la palabra, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: santo, sed santo porque yo soy santo. Tenemos que ser santos, así como Él es santo. Mas vosotros, según Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, todos sabemos este versículo como cristianos. Es muy fácil aprenderse un versículo de memoria y recitar el versículo, pero vivirlo es diferente. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! Gloria a Dios. Este es un versículo. Ahora, ¿cómo se aplica la palabra de Dios en mi vida?
¿Cómo yo vivo mi vida como hijo de Dios? ¿Cómo yo puedo aplicar la palabra de Dios en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en la universidad, en la escuela, donde estoy trabajando, donde yo tenga influencia? ¿Cómo nosotros como iglesia podemos aplicar la palabra de Dios como ese real sacerdocio, linaje real? Oiga, hermano, recuerda que en otra época tú eras enemigo de Dios, pero ahora Dios te ha llamado hijo, hija. Oiga, tú no eres cualquiera. Tú no eres cualquier persona. Tú tienes que pensar como hijo de Dios. Tú tienes que actuar como hijo de Dios. Tú te levantas por la mañana, acuérdate que tienes un compromiso con Dios. Porque tú no eres cualquiera. Tú eres un real sacerdocio. Tú eres una nación santa que Dios ha escogido para que anuncie su poder. Ahora mi pregunta, ¿estamos anunciando el poder de Dios en mi vida? ¿Estamos anunciando el poder de Dios en la familia? ¿Estamos anunciando el poder de Dios en el trabajo? ¿Estoy yo anunciando el poder de Dios en la universidad? ¿Estoy yo anunciando el poder de Dios en mi entorno? ¿Me ve la gente en mi comunidad como aquel siervo escogido, real sacerdocio, hombre santo, mujer santa de Dios? Eso hay que pensarlo. Si Dios ha de obrar en nuestras vidas, si Dios ha de obrar en nuestra comunidad, eso tiene que comenzar conmigo. No piense en el otro. Primero yo, porque somos muchos tan fácil de mirar al otro, de apuntar al otro. Sí, yo sé que ese de aquel. ¿Qué hay de mí? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está tu vida con Dios en esta mañana? Tú que te llamas cristiano, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estamos caminando? Dios nos ha escogido para ser santo y presentarnos sin mancha delante de Él. Por su voluntad nos predestinó y nos adoptó como hijo de Dios, para alabanza de su gloria. Oye, hermano, recuerda, si tú estás aquí, si tú vives, debes vivir para alabanza de la gloria de Dios en tu vida. Gloria a Dios. No voy a terminar sin decirte eso, amado. Tenemos que vivir para la gloria de Dios. Yo no sé si tú le estás dando gloria al Señor. Si hay una palabra que tú puedas recordar en este mensaje, desde que tú salgas por esta puerta, debes recordar todos los días, levantarte hasta acostarte, cada minuto, cada segundo de tu vida, pensar, yo estoy viviendo para la gloria de Dios. Eso que hago, estoy haciéndole para la gloria. Eso que miro, yo estoy mirando para la gloria de Dios. Esto que estoy haciendo, Oiga, hermano, nuestra vida debe caracterizar a Cristo como hijo de Dios e hija de Dios. Espero que el Señor te bendiga grandemente, porque Dios está haciendo algo grande en medio de nosotros. Y Dios no lo hará, mi hermano, sin que tú te santifiques, sin que tú enderezcas tus pasos como hijo o hija de Dios. Dios no va a obrar ni siquiera en tu familia si primero tú, como cabeza del hogar, no te levantes como hijo o hija de Dios a tomar tu responsabilidad como real sacerdote de Dios. Dios no va a obrar si no ve a la iglesia, tú como miembro de la iglesia. Dios no va a obrar en tu comunidad si la comunidad no nos está viendo a nosotros como luz de Cristo. Si no nos están viendo como sacerdote de Dios, Dios no va a obrar en medio de nosotros. Primero Él tiene que obrar en mí. Cuando Él me sane, entonces Él va a hacer la obra en mi vida. Y recuerda que la primera obra que Dios hace es sanarnos. Porque hay mucha gente herida, mucha gente con problemas. Y lo primero que Dios hace, ¿sabe qué? Dice, yo quiero sanarte primero. Después que tú estés bien, entonces yo voy a comenzar a usarte. No te preocupes por ir a predicar, porque a veces somos muy aptos de salir, de hacer esto, queremos hacer. Tranquilo, hermano. Deje que Dios haga su obra en tu vida. Busque el rostro de Dios.
Métete con Cristo. Reconozca quién tú eres como hijo de Dios. Y deja que el Señor se glorifique. Y Él va a hacer su obra en ti. Bendiciones.